En las Escrituras vemos la ilustración de la vida cristiana como una carrera constantemente. Y esto precisamente es lo que veremos en nuestro pasaje. La vida cristiana comparado a una carrera. Esta es la clase número 44, la carrera del cristiano. Y veremos 4 puntos. El punto número 1, la carrera y la nube de testigos. Punto número 2, la carrera y sus obstáculos. Punto número 3, la carrera y la perseverancia. Punto número 4, la carrera y el gozo. Punto número 1, la carrera y la nube de testigos. Miren conmigo Hebreos 12 y noten el versículo 1 que dice, por tanto. Esta palabra, por tanto, conecta el capítulo 11 con el capítulo 12. Por tanto, conecta los héroes de la fe con la carrera que estaban corriendo los hebreos de nuestro pasaje como creyentes. Y esta palabra, por tanto, nos conecta a los héroes de la fe con nosotros, con la carrera que nosotros hoy en día corremos como cristianos. Miren conmigo el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como ya mencioné en el contexto del capítulo 12, la vida cristiana se compara con una carrera atlética. Esta no es una carrera de corto plazo en el pasaje, sino como un maratón. Es una carrera que se debe de correr con paciencia, que hay agonía muscular en el proceso. Es una carrera en la que tenemos que perseverar hasta el final. Y esta comparación de la vida cristiana a la carrera se hace a través del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, la usa como imagen para hablar de cómo él pone en disciplina su cuerpo. Yo se los leo, 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo lo usa como ilustración para hablar de la perseverancia del cristiano. Filipenses 3, versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Gálatas se usa para exhortar a los creyentes quienes se habían desviado de la fe. Gálatas 5:7, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La imagen de la vida cristiana. Pero noten que en esta carrera no estamos solos. Tenemos una audiencia, tenemos una nube de testigos. Miren conmigo el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, ¿quiénes son estos testigos? Aquí la palabra nube se usa para hablar de una multitud grande en este pasaje. Esta nube de testigos es la gran lista de hombres y mujeres de fe que habíamos visto en el capítulo 11. Esta nube de testigos son aquellos hombres antiguos que agradaron a Dios por su fe. Esta nube de testigos son los creyentes que vivieron como viendo al invisible. Son los que se acercaron a Dios creyéndole que le hay. Son los que esperaban una mejor ciudad y perseveraron. Son los hombres que, a pesar de tener fe, murieron aserrados, cortados a la mitad. Fueron torturados, azotados, puestos en cárceles, viviendo en pobreza, en cuevas y destituidos. De los cuales el predicador de Hebreos nos dijo que el mundo no era digno de ellos. Y noten que en el versículo 2 se les llama tan grande nube de testigos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, el versículo 1. Es una grande multitud que tenemos de testigos que nos debe de animar a nosotros a terminar bien nuestra carrera de la fe. Y la escena es que nosotros estamos corriendo en la pista mientras que están esta grande nube de testigos como audiencia.
Y la pregunta es, ¿cómo es que ellos nos deben de animar el día de hoy en nuestra carrera? ¿Cómo es que esos hombres, esta nube de testigos están presentes en nuestras vidas? Y hay dos opciones. La primera es que de manera literal estos hombres nos están viendo mientras que nosotros vivimos la vida cristiana desde el cielo. Y esto me parece interesante, pero creo que no hay evidencia de esta primera opción en el Nuevo Testamento. Así es que solamente nos queda una segunda opción. Que esta nube de testigos están ahí como un ejemplo para que nosotros sigamos, un ejemplo para que nosotros imitemos de su carrera. Un ejemplo para proseguir, para perseverar, para continuar en la carrera de la fe. Noten el versículo 1 otra vez. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El comentarista Leon Morris nos da la ilustración de una carrera de relevo. Es una carrera cuando una persona corre y te entrega la batuta y después sigue tú. Así, de esta manera, los testigos, la gran nube de testigos ya hicieron su parte. Ellos corrieron su carrera y nos han entregado, por decirlo así, la batuta. Y nos toca a nosotros terminar esta carrera de la fe. Estos hombres, estos testigos terminaron bien su carrera. Ellos se sostuvieron firmes en la fe, estuvieron firmes en las pruebas. Ellos continuaron su carrera hasta el final y aún dejaron su vida atrás para seguir a Cristo. De la misma manera nosotros debemos de correr imitando su fe en nuestra vida como cristianos. Ahora, recuerden el contexto. El contexto es, los hebreos están sufriendo y están siendo perseguidos por su fe. Como dice, parafraseando lo que dice la Biblia de estudio de Ligonier, estos hombres y mujeres probablemente tenían temor de sufrir, temor de continuar sufriendo por su fe. Ellos tenían temor de continuar en su vida cristiana y tenían tentación a regresar a su vida pasada. Por lo tanto, ellos son recordados aquí por el predicador de Hebreos que no están solos, que hay otros que han corrido antes que ellos, que tienen una grande nube de testigos como ejemplo de cómo terminar bien su vida como creyentes. Y te quiero decir que si estás aquí como los hebreos, listo para tirar la toalla y abandonar la carrera de la fe, que tienes una grande nube de testigos como ejemplos del pasado para imitar y perseverar en la fe, como Abraham, que estaba dispuesto a entregarlo todo por Dios. Esos hombres que se pararon como viendo el invisible y dejaron todo por seguir a Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo terminarás tu vida cristiana? ¿Llegarás hasta el final o tirarás la toalla? ¿Imitarás los hombres de fe del pasado? Ahora ya vimos el punto número 1, los testigos de la fe. Punto número 2, la carrera y sus obstáculos. La carrera y sus obstáculos. Noten el versículo 1 una vez más. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Una vez más vemos la ilustración de un atleta en los tiempos antiguos. Y en los tiempos antiguos los hombres literalmente se desprendían de todo, de toda ropa, de todo peso que los mantenía con algún tipo de peso para que se volvieran más lentos en la carrera. Ellos se desprendían de todo. No quería que nada los volviera más lentos o menos efectivos en su carrera. Ellos se despojaban de cualquier cosa que los alejara del premio de la carrera. Y por lo tanto el predicador de Hebreos nos llama a nosotros a desprendernos de todo peso que nos estorbe en la carrera de nuestra vida cristiana. Nos llama a que nos dejemos todo lo que se convierta en un estorbo para terminar bien como creyentes. Y el llamado es a despojarnos como atletas antiguos, es a desprendernos del peso innecesario de la vida, de cosas que cargamos con nosotros. Tú no quieres cargar algo que va a afectar tu vida como creyente. ¿Qué te está deteniendo para ser más efectivo
en tu carrera. ¿De qué te tienes que despojar en tu vida? Noten que el predicador de Hebreos menciona dos cosas. Hebreos 11, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El predicador de Hebreos nombra el peso. Ahora, ¿cuál es el peso del que tenemos que despojarnos como creyentes? Yo creo que el peso aquí se refiere no necesariamente a cosas que son pecado, pero cosas que de alguna manera nos afectan para ser menos efectivos o más efectivos para el Señor. Cosas que afectan nuestro servicio para Cristo. Tal vez el peso para ti son personas que te alejan de servir más al Señor y tienes que despojarte de esas cosas. Tal vez para ti el peso es algún entretenimiento que no es pecaminoso, pero te distrae de las cosas espirituales. Tal vez para ti son ciertas costumbres de las que te tienes que despojar. Y el llamado es que te despojes como un atleta antiguo de todo lo que te vaya a evitar de ser más comprometido a la obra de Cristo. ¿Qué te está haciendo más lento o lenta para esta carrera? ¿Hay algo que te está deteniendo tu progreso de santificación? ¿Hay algo que te impide que corras mejor o más rápido? ¿Hay algo que te estorbe? Ahora, ya vimos que una cosa era el peso que nos afecta a nuestra carrera. Número 2, noten el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto también puede ser traducido como el pecado que nos enreda. En otras palabras, en esta vida, el cristiano tiene que cortar todo pecado. Si hay algún pecado en el creyente que te pueda enredar, cualquier pecado te puede enredar y sea para ti en tus ojos grande o chico, tienes que matarlo. Como creyentes tienes que tratar seriamente con el pecado que aún permanece en cada uno de nosotros. En el momento de conversión fuimos salvos y estamos posicionalmente santificados en Cristo. Somos santos ante los ojos de Dios, pero aún permanece un pecado, un remanente del pecado en nosotros. Por eso vemos la lucha de Pablo en Romanos capítulo 7 y 6. Una lucha que tiene Pablo con el pecado, queriendo hacer lo bueno, hace lo malo. Y así nosotros, con este remanente de pecado que queda en nosotros, tenemos que, como un atleta disciplinado, matarlo. Tenemos que tratar seriamente con este pecado. ¿Cómo estás matando el pecado en tu vida? ¿Te pones en situaciones riesgosas que te pueden descalificar o te enredan para que no corras bien tu carrera? ¿Te estás despojando de ese pecado que fácilmente te atrapa a ti y a cual tú continuamente cedes? ¿Te estás volviendo lento en tu vida cristiana por ceder a esta tentación, de algún pecado específico? Tienes que tratar el pecado como tu peor enemigo. La persona que ves en el espejo cada mañana es tu peor enemigo. Tienes que, como un atleta, disciplinarte para la piedad. Como dice en los evangelios, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que todo tu cuerpo se queme en el infierno. Tienes que ser un atleta disciplinado. Te estás despojando del pecado que fácilmente te enreda y que continuamente cedes a él. Y puede ser algo tan pequeño como el chisme o el estar murmurando, o algo como los ojos o tus manos. Aquellas cosas que tú no consideras tan grandes fácilmente te pueden enredar y te lleva a pecados, a una caída progresiva en el pecado. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, y veamos cómo Pablo seriamente trataba con el pecado dentro de su propia vida. Y si Pablo trataba con el pecado seriamente en su propia vida, siendo un apóstol de Jesucristo, ¿cuánto más tú debes de tratar
seriamente con el pecado. Primera de Corintios 9, versículo 24. Pablo hablando en el contexto de cómo él se disciplinaba para el ministerio, para no descalificarse a sí mismo. Primera de Corintios 9, 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corre tu vida cristiana como no para ganar segundo lugar o como dicen algunos creyentes de manera piadosa, humilde, que quieren perder. No, corre como si fueras a ganar la carrera. Corre con todo tu esfuerzo, con todo tu corazón, con toda tu mente, pero no nomás eso. Corre con disciplina. Notan el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea de que habiendo sido heraldo o habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado de esta carrera o de este ministerio. Tenemos que disciplinarnos y estar dispuestos a tratar con seriedad nuestro pecado. Y estoy hablando de tu pecado, de analizarte a tu vida, porque cada uno de nosotros tiene alguna área que puede mejorar. Tienes que, como el atleta antiguo, despojarte de todo peso y de todo pecado que fácilmente te enreda. Tenemos que confesar el pecado de manera específica. Tenemos que llamar el pecado como Dios llama el pecado. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Si miras con lujuria, Dios le llama adulterio del corazón. Y tienes que confesarlo como tal. Si Dios le llama a tu ira o a tu amargura, o si tienes algo en tu corazón contra otro hermano, Dios le llama homicidio del corazón. Y tienes que confesarlo como tal. Aprende a disciplinarte para la piedad, como un atleta que se despoja de todo para no volverse lento y correr de tal manera que ganará la carrera. Y sabe que, como escuchaba un predicador decir, que el otro lugar de esto, al otro lugar de la confesión de tu pecado, está el perdón de Cristo. El perdón de Cristo. Ahora ya vimos la carrera y los testigos, 1. 2, la carrera y sus obstáculos. Número 3, la carrera y la perseverancia. La carrera y la perseverancia. Noten el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez más, esto no es una carrera a corto plazo. Esto es una carrera de larga distancia, un maratón. Esto implica que no corremos rápido y después nos cansamos y tiramos la toalla. Esto es una carrera de largo plazo. Tengo una pequeña ilustración de cuando corría en la preparatoria de larga distancia. La primera carrera que corrí, cometí un grave error. En la primera vuelta corrí a toda velocidad y en la última vuelta terminé casi en último lugar. Porque las carreras largas se corren de manera medida, se corren con paciencia, con planeación. No se echa todo uno en la primera vuelta, se corren con perseverancia. Y esto es lo que nos quiere ilustrar el predicador de Hebreos. Esta es una carrera que demanda sudor, lágrimas, dolor, agonía muscular a través de esta carrera. Pero recuerda que hay una grande nube de testigos en el capítulo 11 que vinieron antes que nosotros. Ejemplos para que usted y para que yo terminemos bien esta carrera. Ahora ya vimos la carrera y los testigos, 1. La carrera y sus obstáculos, 2. La carrera y la perseverancia, 3. Número 4. La carrera y el gozo. Noten conmigo el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios. En este último punto vemos que no solamente tenemos una grande nube de testigos, sino que el mismo Jesús corrió antes con nosotros este maratón de la fe. Y Él es el ejemplo perfecto al que debemos de imitar en la vida cristiana. Nosotros debemos de poner los ojos en Cristo mientras corremos esta carrera, al igual que Pedro puso sus ojos en Cristo cuando caminó sobre el agua. Ahora, ¿por qué poner los ojos en Cristo? El texto es muy claro, porque Él es el autor y el consumador o perfeccionador de nuestra fe. Él comenzó nuestra fe y Él es el que perfecciona, Él es el que se encarga o se asegura de que nosotros terminemos la carrera. Porque la perseverancia al final del día es de parte de Dios. Dios nos da la perseverancia de los santos. Pero a la misma vez tenemos una responsabilidad. Y aquí el predicador de Hebreos lo usa a Cristo principalmente como un ejemplo a seguir. Es muy raro que veamos esto, pero aquí le hace el énfasis de que sigamos a Cristo, sigamos la carrera como Cristo corrió, como Él sufrió en su carrera y venció, así nosotros tenemos que correr aún en medio del sufrimiento y terminar. Ahora quiero que noten el enfoque de Cristo en este maratón, en esta carrera. Noten el versículo 2 una vez más. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo corrió Cristo? ¿Con qué enfoque corrió? El autor y consumador de la fe, el cual por el ¿qué? Gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál gozo? Noten que Cristo, en medio de su carrera del sufrimiento, puso su enfoque en el gozo. ¿Qué gozo puede haber en sufrir en una cruz? Que era el símbolo más humillante del mundo antiguo. Morir crucificados, semidesnudo. ¿Qué gozo hay en eso? Guarden su lugar ahí en Hebreos y vayan conmigo a Isaías 53. Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías 53, y noten conmigo el versículo 3. Despreciado y desechado entre los varones, entre los hombres, varón, ¿de qué? De dolores. Noten que la angustia, y noten cómo se identifica a Cristo como el varón de dolores, y lo sigue describiendo, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le subimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué gozo hay en el varón de dolores? El mismo Isaías le llama el hombre del sufrimiento, el hombre despreciado y desechado. Noten el gozo del varón de los dolores en el versículo de 10 al 12. Noten el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dios el Padre quiso matar a su hijo, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, noten esto, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y noten el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él quedaría satisfecho. Cristo pudo correr la carrera que el Padre le puso por delante, y él, en completa armonía con el Padre en su obra trinitaria, estaba de acuerdo y pudo ver la cruz, algo humillante, una carrera de sufrimiento, el varón de dolores, sabiendo que después de la meta, después de la cruz, más allá del sufrimiento, le esperaba quedar satisfecho, porque él vería el fruto de la cruz, él vería
un linaje, un pueblo que le adorara y un nombre sobre todo nombre. Él sabía que él ascendería a la diestra del Padre y se sentaría a la mano derecha de Dios. Él sabía que entrando al cielo los ángeles le adorarían después de cumplir su misión. Jesús terminó su ministerio en la tierra como un atleta con los ojos puestos más allá de la meta, sabiendo que después de la cruz venía la gloria. Y de la misma manera, el predicador de Hebreos nos llama a usted y a mí a poner nuestros ojos en Jesús y con el mismo gozo que Jesús, sufriendo en tiempo presente, pero viendo más allá de la cruz. ¿Por qué podemos tener gozo en la aflicción? Porque sabemos que hay algo más después de la meta. ¿Qué hay después de la meta? La ciudad de Dios, capítulo 11. Y más precioso que la ciudad de Dios está el Cordero que fue inmolado y verle a Él tal y como Él es. Vale la pena aún morir como los héroes de la fe, con tal después de la meta ver el rostro del Hijo de Dios. Por lo tanto, pon tus ojos en Jesús y ve más allá de tu cruz. Ve como Esteban mientras que estaba siendo apedreado y miraba la belleza y la gloria de Cristo. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por los testigos, la grande nube de testigos que tenemos. Gracias por el Hijo de Dios, quien guía nuestra fe, nos da la perseverancia. Y gracias por el gozo que hay después de la cruz, porque tenemos una esperanza viva. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y de todo pecado que fácilmente nos enreda. Que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.